Fina en movimiento. Escucha con todos tus sentidos. Muy buenos días, tardes o noches, según el momento en el que vean este programa. Yo soy Evanibaldo Morales y les doy la bienvenida a este programa que llega gracias a la Secretaría de Cultura y al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y en esta ocasión también gracias al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Porque el tema es justamente los premios INER 2026 y contamos con la grata presencia de la licenciada Guadalupe Muro, subdirectora de área del INER, y de Jacqueline Hernández, jefa de departamento. Bienvenidas. ¿Qué tal? Mucho gusto a todos. Gracias por la invitación. Estamos muy contentas de estar aquí. Sí, muchísimas gracias. También estamos muy contentos y esperamos que nuestra audiencia se venga a enterar y se interese por esto que se llama Premios INER 2026. Hace rato mencionaba el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Me gustaría que ahondaran un poco más para quienes no estén familiarizados con esta institución. ¿A qué se debe? ¿Qué es? Diríamos entre los que no sabemos, ¿no? Claro, pues podemos empezar desde el origen, en 1953, cuando surge este instituto. Surge con el nombre de Instituto Nacional de Estudios de la Revolución Mexicana, solamente pues dedicada justo a este periodo histórico, dedicado a integrar, a recuperar documentos históricos, gráficos, audiovisuales, sonoros, etcétera. Y al mismo tiempo, como tuvo esa capacidad, se va a volver como un órgano de consulta y también un órgano que se va a dedicar a la difusión justo de este periodo histórico. Con el paso del tiempo, pues se dieron cuenta que no era suficiente y que no era la única revolución ni la única etapa que definió nuestra historia nacional. Entonces va a cambiar y siempre por decreto presidencial, y va a ampliar, por ejemplo, sus objetivos en 1987 para otorgar premios a personas físicas o instituciones que llevaban a cabo pues la labor de la investigación histórica. Y ya hasta más adelante prácticamente en los 2000, en 2006 es cuando cambia la denominación del instituto a, ahora sí, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, para integrar a las otras revoluciones, como va a ser en el caso de la independencia, la reforma liberal y por supuesto que es la Revolución Mexicana, y va a continuar esto, ¿no? La historia no termina. Pues ahorita nos aclaraste muy bien de qué va este instituto, pero también me gustaría que para nuestra audiencia, para nuestro público, nos hablaran brevemente del trabajo de cada una de ustedes. Sí, claro que sí. En mi caso, yo soy subdirectora de área y en general creo que nos toca de todo un poco. Sí. Estamos haciendo investigación, también divulgación. Recientemente dimos un taller para infancias en donde hablábamos de la participación de Margarita Maza, pero en general nuestras funciones van en hacer investigación, también buscar la difusión a través de diferentes medios, ya sea en espacios escolares, en los medios públicos, con la intención de que las investigaciones que hacemos internamente, pero también estas grandes transformaciones que existen en la historia de México, podamos abogar por ahí y podamos compartirlo con el público en general. Yo desde mi área pues soy la vinculación, comunicación entre servicios históricos, y también pues llevo como la mano derecha del director general. Por la agenda tan amplia que tiene, pues a veces requiere un poquito de ayuda. Pero en donde yo me dedico, pues también hacemos, como dice Guadalupe, una amplia difusión de la historia, desde publicaciones, participaciones en programas de radio, televisión, por supuesto. También hacemos colaboración con otros institutos para pues ver las diferentes etapas de la historia de México. También incluso somos los que llevamos a cabo los guiones para, por ejemplo, las cápsulas de historia de las mujeres que llevan las conferencias de la mañana de la presidenta. Entonces llevamos a cabo, como siempre, mucho esta vinculación con otros espacios para hacer la difusión y la divulgación de la historia en todas las áreas posibles. Ya que aclaramos el trabajo de cada quien, que nos enteramos de qué va este instituto, cuál es su materia de estudio, ahora me gustaría que empezáramos a hablar sobre estos premios INER 2026. ¿Qué categoría se da? ¿Qué se premia? ¿Quiénes pueden participar? Sí, los premios tienen ya también una historia por ahí. Desde 1987 empiezan a haber estos decretos que hablan de la importancia de reconocer
esas investigaciones que hacen los historiadores y las historiadoras, pero va a ser hasta 1989 cuando se va a instituir el primer galardón, que va a ser sobre Salvador Azuela, y como ya mi compañera me lo había hablado, va a ser sobre la Revolución Mexicana, porque esa era la intención en un inicio del instituto, y va a premiar esos estudios que se hagan sobre este proceso, pero con el paso del tiempo pues también va a haber nuevas demandas, nuevos intereses, y por ejemplo en el 2004 va a haber un premio que se va a enfocar en el rescate de memorias y de testimonios, que va a ser el de José Valadez, y también va a haber el de Manuel González Ramírez, que va a ser el rescate de fuentes y documentos históricos. Pero también este premio va a ir evolucionando, y ya para este 2026 vamos a tener ya muy claro cuáles van a ser estos premios. Vamos a tener 4 para trayectoria, que va a ser el de Clementina Díaz Llobando, que va a estar enfocado en los campos de historia social, cultural y género de México durante los siglos XIX y XX. También está el premio Daniel Cosio Villegas en el campo de investigación de historia política de México durante los siglos XIX y XX. Está el de José Valadez, que ya lo habíamos comentado, que es el de campo de rescate de las fuentes para la historia, también en los siglos XIX y XX. Ese se fusionó con el que salió inicialmente con el de Manuel. Y el último de la trayectoria es el de Josefina Zoraida Vázquez, que va a estar enfocado en la investigación en la historia de la educación, pero también hay otra parte que premia. Bueno, los premios podemos entenderlos en 2 categorías, ¿no? Lo que ya nos explicó mi compañera, que son los premios de trayectoria de investigación histórica. Es decir, van a reconocer la trayectoria académica de ciertos historiadores o historiadoras reconocidos por varias instituciones. Entonces, eso se va a categorizar, digamos, en un primer momento. Y en un segundo momento, que fueron evolucionando estos premios, porque pues nace con uno, pero van ampliándose y con más especificidad, porque al final la investigación histórica da para eso y se va haciendo mucho más grande. Entonces, es por un lado la categoría, y la segunda categoría, que ya es un reconocimiento a las tesis de grado, de maestría y de doctorado, que también son sobre prácticamente historia, y son 4, pero cada uno premian a 2 grados, es decir, uno, por ejemplo, el de Berta Ulloa va a premiar una maestría, un trabajo de maestría y un trabajo de doctorado, que es sobre investigación sobre historia pues internacional. El segundo es Ernesto de la Torre Villar, que va a ser un trabajo sobre maestría y doctorado en relación a la investigación histórica sobre la independencia y la primera mitad del siglo XIX. El siguiente es de Gastón García Cantú, que es investigación histórica sobre la reforma liberal de México y el porfiriato, también uno para maestría y otro para doctorado. Y finalmente el de Salvador Azuela, que es investigación histórica sobre la Revolución Mexicana y la posrevolución mexicana, maestría y doctorado. Y bueno, estos últimos premios, que son para grados, para trabajos de investigación, prácticamente van ampliándose. Entonces, por ejemplo, en este año 2026 justo le van a dar el homenaje a Adolfo Gili con otro galardón, pero dedicado para investigación histórica de la mitad del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX. Entonces, con esa característica se va a abrir, ya se abrió el certamen, la convocatoria pues está abierta, y entonces sí tenemos prácticamente más de 10 premios, en realidad son 12, 13, en donde podemos ver ya, por un lado, como repito, la trayectoria, el premio a la trayectoria académica, y por otro lado, los premios a las investigaciones más actuales de maestría y doctorado. ¿Ustedes creen, la pregunta sería, cómo contribuyen estos premios, estos galardones, estos reconocimientos al fortalecimiento de la identidad nacional? ¿Cómo nos hace más conscientes de todo lo que significa nuestro pasado y por tanto nuestra forma de ser como sociedad actual? Pues fortalece muchísimo, como ya lo hemos hablado, hay muchísimo espacio y tiempo en esas categorías, porque estamos abordando desde la reforma, desde la independencia hasta la actualidad, desde esa historia del presente, y lo que buscan esos diferentes temas. Y a través de lo que nosotros hacemos desde el instituto, no solo es premiar, sino también publicar, en el caso de las maestrías y doctorados, sus tesis como libros, para que queden en nuestro repositorio y le podamos dar difusión. Y esto permite que la gente se acerque a esa gran historia con sus matices en diferentes tiempos, para que el pasado sea
un espacio divulgado, pero también que permite ese debate, pero también fortalece a la construcción de una memoria colectiva, en donde la propia facilidad que tiene esta convocatoria hace que lleguen tesis de todo un poco. Y esto va a hacer que se sume a una conversación y que se vayan construyendo temas de diferentes zonas del país, porque no solo son tesis que vienen del centro, sino de diferentes partes del país, y eso hace que se empiecen a conocer temas que quizás no se habían tocado y que las tesis permiten, pero también quizá temas, por ejemplo, de la Revolución Mexicana, se den otros vistazos para que sigan fortaleciendo estos debates. Pero no sé si Jackie quiere aportar algo más. Sí, yo creo que no solamente es atribuirle el nombre del premio por grandes investigadores de diferentes instituciones, sino más bien permitir abrir nuevas brechas, ¿no? Brechas de investigación, de temas que abren no solo novedades, sino más bien nuevas preguntas hacia lo que parece que ya todo está investigado, ¿no? Desde la independencia, la reforma liberal. Y creo que al final sí le da una gran importancia, porque al hacer este tipo de investigaciones, a veces creo que el investigador, muchas veces dicen que es un trabajo solitario, ¿no? Y el trabajo al final pues se queda pues en tu tesis y ya. Pero creo que este premio no solamente visibiliza el trabajo del historiador o las trayectorias de investigadores, sino más bien que también este reconocimiento permite que uno mismo sepa que pues estamos abonando a nuestra historia nacional y no estamos esperando una validación de afuera o del extranjero, sino es el propio reconocimiento del gremio y también una experiencia que podemos compartirlo con el público en general, que claro, siempre hace falta que hagamos más trabajo de divulgación en el caso de historia, porque tal vez si nos quedamos siempre en el gremio tan chiquito, pero al final creo que este es un paso importante, no solo de reconocimiento pues público, institucional, sino también de uno mismo para decir, o sea, mi trabajo valió la pena, me lo van a publicar y ya yo me dedicaré a hacerle más divulgación, etcétera. Entonces creo que estos premios son muy importantes para este reconocimiento. Sí, y que de hecho creo que se abre esta brecha para que ellos también lo divulguen, pero también desde el instituto buscamos que ellos, si quieren presentar su libro, tengan ese espacio para que ellos comenten cómo fue el adentrarse a esta investigación, todos los retos de ir a archivos, estar investigando, estar escribiendo. Pero también utilizamos este material para nosotros mismos, utilizarlo en otras investigaciones, si vamos a hacer divulgación en redes sociales, si vamos a hacer algún proyecto, incluir estas investigaciones dentro también de nuestras actividades, porque es un valor de reconocimiento, como yo lo decía Jackie, a la labor que hacen los historiadores, pero también a una labor que es importante recuperar la historia dentro de las cosas que hacemos. Sí, es importante lo que mencionan. Justo una de mis preguntas eran qué es el INER para que estas investigaciones premiadas no se quedaran solo en la academia. Ya han contestado un poco de esto, pero quiero abundar un poco a partir de la parte humana. Ustedes como integrantes de esta institución han visto pasar, algunos títulos, han revisado algunos materiales. ¿Cuáles son los que más les gustan? El año pasado, o hace 2 años, fue interesante cómo habían propuestas de investigación historia de la educación, por ejemplo, en donde ya no solamente nos quedamos con la idea de sí, hubieron escuelas normales, sino más bien creo que te abre la visión de que estas escuelas normales pues fueron la base prácticamente para la educación pública, las experiencias, y cómo al día de hoy pues incluso ya ha cambiado la visión, o algunas han cerrado, algunas ya las ven como muy transgresoras. Eso me parece un gran acierto. Hubo algunas otras que hablan, por ejemplo, de los contactos entre mares, las navegaciones que fortalecieron el comercio desde el siglo XVI. Y a pesar de que ya sabemos que eso pues es verdad y que hay bastante investigación, la parte en la que la adjudican mucho de cómo se ha construido todo un sistema pues económico en México desde los mares, el fortalecimiento, y al día de hoy esa vista del presente hacia el pasado, creo que fortalece también muchísimo la posición pues de México en el comercio, y también como hubo la parte de la piratería, ¿no? Esta parte que a veces como que parece muy de película, pero sí tuvo un gran papel para el comercio de las marítimo de México. Entonces creo que con esos me quedo, que son como uno de los que más se me graban ahorita en este momento. Dirían los jóvenes, efectivamente, el cine. Sí, lo de los piratas. Y además, como eso, si se pudieran hacer como estas cuestiones, ya sea en radionovelas, en películas, en series, pues hay muchísimo tema de donde cortar. Y aquí están como las bases, porque muchas veces se dice que la realidad supera la ficción. Seguramente se han encontrado con
datos curiosos o datos asombrosos, no sé si hay algún tema aparte de los piratas que digan cómo es posible que esto haya ocurrido en México o en algún estado en particular de la República. La otra, perdóname, también creo que es importante decir que estas investigaciones tratan como de descentralizarse, ¿no? A veces las investigaciones siempre son como la Ciudad de México, ¿no? Y todo lo que se concentra aquí. Tratan el jurado que se dedica a dictaminar de que también entren estas investigaciones muy, muy regionales, ¿no? Muy locales, pero con mucho sustento metodológico, también teórico y por supuesto con el criterio del uso de las fuentes. Pero el Yucatán ha sido también un estado muy estudiado últimamente. Sí, y abonando a ese tema de otros estados, por ejemplo, está una tesis que se titula Resistencia Yaqui frente a la construcción y consolidación del Estado-Nación México y dos identidades en pugna. Es una tesis de maestría que ganó uno de los premios de Premio Gastón García Cantú sobre la reforma liberal. Pero sí, justo creo que hay una gran gama de tesis que han abonado a los premios y que sale fuera de esta idea que tenemos estereotipada de cómo se hace la historia, que solo se habla de historia política o historia económica, que lo ven como muy acartonada. Y lo que me gusta que podemos ver es que hay de todo. Por ejemplo, yo recuerdo dos tesis en específico, una que habla sobre el desierto de los leones, que es hablar más de una historia espacial, una historia geográfica que nos permite entender cómo hubo intenciones de empezar a reconocer que un espacio como son los bosques merece ser conservado y cómo va a haber esta pugna y discusión dentro de instituciones, pero también como en el espacio comunitario también lo perciben. Otro también que habla sobre cómo se va construyendo la idea de lo indígena, y aquí lo meten desde instituciones científicas, cómo lo abordan desde la antropología, cómo la antropología va a ser una disciplina que va a fortalecer y va a ir construyendo el tema de qué es lo indígena, y cómo desde estas disciplinas incluso podemos como ir viendo que no solo son ciencias cerradas, sino que detrás pues hay una construcción social que lleva a que se crean ciertos estereotipos. Sí. Adelante. Y ya por otro, me acordé de otras dos, que es de la historia ambiental, que creo que también ha tomado muchísima fuerza, y cómo el sistema hídrico en la Ciudad de México, desde las explicaciones de la época prehispánica, pues tiene mucha explicación de lo que pasa actualmente. Y otra también del doctor Urbina, sobre la historia del ejército, que parece que es una historia muy aburrida o digamos como muy, muy institucional, pero habla sobre el ejército federal al inicio del estallido de la Revolución Mexicana y desde su perspectiva como humanos, o sea, que esta vista muy humanista del ejército federal, que parece que tuvieron todo, pero también tuvieron muchísimas complicaciones y una serie de dificultades que permitieron que muchos de ellos se salieran del propio ejército o se unieran a las filas revolucionarias. Entonces, esta nueva visión hacia el ejército federal no solamente es súper militar, sino más bien con esta visión humanista. Me encanta porque en realidad la historia la recopilamos los humanos y las hacemos los humanos. Entonces, atrás de estos personajes, como puede ser algún trabajador que fue por leva reclutado y de repente pues tiene algún conflicto al pelear contra algún pariente o algún conocido, ¿no? Me gusta lo que están diciendo y por eso quiero pasar a la siguiente. En este tiempo, ya más de 35 años que lleva este premio, frente a los cambios tecnológicos actuales, ¿han notado alguna evolución en los temas o en las metodologías que presentan quienes participan en estos premios, quienes son convocados y se inscriben? Creo que quizá como las personas que se postulan, hay una tendencia en la historia del tiempo presente que creo que también nos habla mucho de cómo desde la actualidad tenemos esta inquietud de preguntarnos qué es lo que está pasando quizá en este tiempo reciente, y la convocatoria llegan muchas tesis que llevan esa temporalidad, y creo que nos permite ver también que hay una demanda de explicaciones, pero creo que ha sido muy variado con estos nuevos temas. Uno creería, por ejemplo, que no hay investigaciones sobre la Revolución Mexicana, y al contrario, siento que sigue siendo una constante este proceso histórico que busca todavía ser reflexionado, buscar por ahí qué no se ha platicado, cómo podemos abordar, por ejemplo, ciertos temas sociales, como eso también, incluso hubo un tiempo en donde se habló desde esta historia social, que también durante un tiempo estuvo un poco relegada, y que hay tesis que también buscan
enfocarse en esta parte. Por ejemplo, tengo una tesis que habla sobre desayunos escolares, cómo el tema de los desayunos escolares se puede problematizar desde la historia, pero creo que los cambios que ha habido en los últimos años ha hecho que haya más diversidad de temas que quizá en un momento se creía que no se podía historizar y que hoy en día reflejan que sí. Yo creo que uno de los retos tecnológicos, o a veces pienso que el trabajo del historiador se resiste a estas innovaciones tecnológicas como la IA, ¿no? Que pareciera que pues ya no nos van a necesitar y que ya la IA y todas sus versiones nos va a dar la historia así. Pero el detalle es la interpretación que como historiadores y la crítica de toda esa información que recopila la IA en este caso, pues sí requiere un trabajo humano del historiador, ¿no? Uh-huh. Y eso creo que al final los premios son ese premio de la resistencia al uso tecnológico de la interpretación de la historia, porque la tecnología también ha servido muchísimo para la digitalización, la consulta directa de documentos, y también es un reto porque al final los archivos tienen que actualizarse y uno como investigador o los investigadores pues también tienen que enfrentarse al nuevo uso de tecnologías y esperar a que ya esté digitalizado o que no se puede digitalizar porque está completamente pues destruido el documento, etcétera. Entonces yo creo que al final el trabajo del historiador y los premios nos demuestran que es una resistencia y una aceptación al uso de las tecnologías para el trabajo del historiador, pero no para reemplazar el trabajo del mismo. Pues creo que por ahí va el asunto, que tenemos que actualizarnos, tenemos que convivir con la tecnología, pero sin perder este criterio de fuentes y esta buena crítica también al uso de las nuevas metodologías que tenemos que hacer, ¿no? Hablando de incentivos, de los premios, ¿cuáles son los incentivos que puede animarlos a quien, aparte, no sé si se publica el material ganador, si se le da ahí algún otro incentivo? Sí, en el caso de las maestrías y doctorados, la tesis que se hace desde estos grados se publica, se hace un libro digital y este libro digital queda en el repositorio del instituto y también se les da un reconocimiento. Quizá no hay un monto económico, pero creo que es una oportunidad de una plataforma para que el texto no solo se quede en esos repositorios institucionales, sino que también exista dentro de otros repositorios, que sería en este caso el del instituto, que es un repositorio que tiene gran consulta y también no solo se queda ahí, sino que se busca hacer divulgación en las redes sociales para que visite la gente. O sea, pues hacemos una publicación y decimos tenemos este libro y hay mucha respuesta de la gente que está interesada en conocer sobre esos temas, o incluso si hacemos algunos contenidos históricos, citamos y ponemos ese enlace para que vayan a esa publicación. Pues la publicación es un gran regalo y un gran premio para todos los que trabajamos humanidades y ciencias sociales. Publicar no es fácil, que te acepten un trabajo para que te publique cualquier editorial tampoco es fácil. Entonces creo que parte de este premio, que es hacer tu tesis como un libro, tenerlo ya como dentro de tu CV, también creo que es muy importante y creo que es muy motivador. Uh-huh. Al final creo que te abre también nuevas puertas para que tu investigación sea consultada y vean que todavía hay mucho más trabajo que hacer. Se abren nuevas puertas de investigaciones con nuevas preguntas gracias a esa base, o simplemente la consulta de la bibliografía de las nuevas investigaciones te da ya un gran camino para empezar nuevas investigaciones. Eso, y pues creo que la ceremonia es maravillosa, el evento, que te acompañen los que estuvieron ahí contigo en la investigación de manera voluntaria o involuntaria. El trabajo es bonito, la ceremonia es padre. Solamente una vez tuvimos la oportunidad de estar ahí en el castillo de Chapultepec. Nuestro director tuvo la oportunidad de platicar con su amigo Salvador, entonces nos dio ese chance, tuvo esa oportunidad, y todas las demás veces ha sido en nuestro instituto, a pesar de que es chiquito, es público, se puede ver si quieren ver en redes sociales, ahí está en nuestro canal de YouTube, y se reviven como estas experiencias familiares con los profesores, y creo que todo es un trabajo colectivo que merece toda la pena. Para quienes quieran enterarse más de qué va, cómo inscribirse, qué fechas tienen, y para quienes además simplemente quieran acercarse a los trabajos derivados de estos premios, ¿qué redes sociales tienen? ¿Cuáles son los caminos? Sí, la convocatoria sigue abierta, salió del 30 de marzo y cierra el 30 de junio, a más tardar a las 3 de la tarde, y nos pueden encontrar principalmente en la página web del instituto, www.iner.gov.mx, pero también están las redes sociales en donde
Ahí también nos pueden encontrar, tener esta interacción. Igual si ya sienten que los tiempos se les está pasando, hay un recordatorio donde se manda una imagen. En Facebook, X, Instagram también tenemos canal de YouTube y TikTok. Es decir, ya tenemos un amplio espacio para poder estar dialogando y que si tienen alguna duda se pueda resolver desde ahí. Y solamente recordar que pues sí, termina la convocatoria el 30 de junio, pero que estas 2 categorías para la trayectoria histórica, académica, vaya, esto solamente los pueden, no se puede uno autopostularse, no decir yo soy el que tiene tantos años, sino más bien es una convocatoria para que instituciones, universidades, centros públicos de investigación propongan a una persona que reconoce su trayectoria académica. Y del otro lado, de maestría y doctorado, ahí sí es de manera voluntaria e independiente, para que suban sus trabajos en nuestra página de internet, en nuestra página oficial. Ahí pueden encontrar todas las bases y todos los requisitos para que puedan enviar su trabajo, así que los invitamos a animarse a enviar su trabajo. Sí, nos va a dar mucho gusto leerlos, saber que están trabajando y también reconocerlos por todo el esfuerzo que han hecho. Pues con todo gusto los invitamos a que participen. Vamos a poner en la descripción del video las ligas para las redes sociales del INARP y averigüen bien los requisitos para que aporten al conocimiento de nuestro patrimonio cultural. No sé si algo, Alfe, antes para determinar que quieran agregar algo más. Pues solamente que revisen nuestras redes sociales, ahí está toda nuestra información, tenemos mucho material audiovisual y también muchos libros, novedades editoriales también han surgido, y ahí están todas las tesis que ya han sido premiadas. Los invitamos a que busquen cuáles son pues estos nuevos trabajos que han sido reconocidos por la institución y por el mismo pues gremio, así que no me resta más que invitarlos a que naveguen en nuestras redes sociales. Bueno. Sí, también extiendo la invitación para que se animen, manden su tesis y que consulten bien las convocatorias para que no haya ningún problema, pero que nos va a hacer muchísimo halago y mucho gusto que estén al pendiente. Pues no queda más que Guadalupe, Jacqueline, agradecerle su presencia, su tiempo, la información que nos comparten. Esperemos que de aquí se genere algún material que en algún momento en el futuro veamos publicados. Muchísimas gracias de nuevo. No, gracias a ustedes. Y bueno, así Evanibaldo Morales, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación de Guadalupe Muro y Jacqueline Hernández. Les sugerimos consultar más de nuestra producción en las plataformas digitales de Radio INA en YouTube y Spotify. En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Divulgación con Ana Galicia y la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. Realización y conducción, Evanibaldo Morales. Grabación y edición, Rubén Martínez. Apoyo, Paola Bedoy, Marta Hernández y Jerónimo Cuevas. Nos vemos el siguiente martes. Gracias. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.